La dinámica de hoy presento al doctor Mauro Izazaga y a la maestra Resurrección el ITESO, Resurrección Rodríguez del ITESO y Mauro Izazaga de la Ibero Ciudad de México, quienes van a compartir ahora con nosotros. Ahora en un momento les voy a presentar sus semblanzas. La dinámica de hoy es que voy a presentar sus semblanzas y luego les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes y luego cerramos con una sesión de preguntas y respuestas. Al final, los relatores de la mesa van a hacer una recopilación de lo discutido en esta sesión y con eso cerraríamos la sesión. Están conectados ahorita 52 personas a la sesión de hoy y esperamos pues tener un buen intercambio con estos dos magníficos invitados que tenemos ahora. Empiezo por presentar a la maestra Resurrección Rodríguez Hernández. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad Jesuita de Guadalajara, maestra en Estudios Culturales y doctoranda en Artes y Humanidades por la Universidad de Cádiz, en España. Ha colaborado como académica en el Centro Universitario Ignaciano del ITESO por 10 años como profesora de tiempo completo y orientadora en proyectos de vinculación profesional. Trabajó en investigaciones sobre pueblos originarios, movimientos sociales, arte y política, educación e interculturalidad, y su enfoque multidisciplinar y su vocación para conectar mundos desde el ejercicio de la formación periodística hace que los aportes del humanismo puedan permear distintos temas de interés, en particular en el ámbito educativo. Bienvenida, Resu, gracias por estar acá. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, cómo no. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bien, voy a presentar al maestro Mauro Izazaga Carrillo. También nuestro invitado es candidato a doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es maestro en educación superior y licenciado en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesor de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Ha coordinado el libro colectivo Ignacio Ellacuría en las Fronteras, que está también coeditado por el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco en 2019, junto con Elena Varela y un servidor. Ha colaborado en los libros colectivos Ser Persona, Diversas Perspectivas, en 2015, El Rector Mártir, Los Legados de Ignacio Ellacuría para encargarse de la realidad, también en 2015. Actualmente se encuentra editando junto con Hilda Patiño un libro colectivo sobre persona y educación. Son áreas de su interés la ética, la educación, el pensamiento de la liberación en su vertiente latinoamericana, y es un activo participante y coordinador de la cátedra Ellacuría en nuestras universidades y en esta cátedra latinoamericana en la que compartimos bastantes espacios. Bienvenido, gracias Mauro por estar acá. Gracias, Oscar, agradezco mucho la invitación y para mí es un placer poder compartir ese tiempo y este espacio con todas y con todos ustedes. Gracias. Bien, pues si les parece podemos empezar. Tendrían 20 minutos para exponer ustedes sus dos perspectivas sobre este tema que nos convoca ahora y en el marco pues de la educación jesuita en la que nos insertamos todas y todos los que estamos acá. Y después daremos otro tiempo para las preguntas y respuestas que haya de los participantes, que es donde más se hace el diálogo, y ustedes pueden también contestar todas las inquietudes. Entonces, si gustan, empezamos por la maestra Resurrección Rodríguez con su exposición. Gracias. Gracias, Oscar. Un gusto, Mauro. Y bueno, todas y todos los participantes aquí. Me gustaría saber, Oscar, si me ubicas un poquito en quiénes estamos, si somos mayormente profesores, estudiantes, un aproximado como para saber con quiénes vamos a conversar hoy. Mira, hay una mayoría de estudiantes del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, también se conectan
estudiantes de pronto de otras universidades, y también hay profesores e investigadores que han participado en esta misma mesa en sesiones anteriores. Entonces, bueno, el público es variado. Vale. Y bueno, lo que nos congrega acá es que todos somos universitarios y universitarias. Así es. Pues muchas gracias y me alegro mucho que haya estudiantes por acá porque creo que eso puede enriquecer muchísimo también nuestros aportes, ¿no? Desde este lado del profesorado. Bueno, pues para iniciar, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a plantear algunas reflexiones que voy esbozando de trabajo. Sobre todo me parece sobre el impacto que ha tenido esto de la virtualización de la educación en tiempos de pandemia. Y bueno, en eso me voy a centrar. Para empezar a ubicarnos, ¿no? En qué realidades estamos hablando en estas épocas en las que estamos haciendo seminarios, clases, todo online, voy a compartir la pantalla para poner un mapa que contiene datos de la UNESCO, bueno, a nivel mundial. Denme un segundo. Y me avisan, por favor, si pueden ver bien lo que voy a compartir. Listo, ahí te estamos viendo Sí, tu pantalla. muy bien. Se ve ahí el mapa, ¿no? Bueno, esta es la página de la UNESCO y han estado alimentando este mapa en el que si le damos play, se va visualizando cómo desde febrero del año pasado empiezan a darse los cierres puestos en morado de escuelas, esto en todos los niveles escolares, a encontrarse países en los que parcialmente están abiertas o cerradas las escuelas, que es lo que se va visualizando en color rosa. Los países en los que siguen abiertas las escuelas, que es el azul bajito, y en los momentos en los que se entra en periodos vacacionales, se va coloreando el mapa de azul fuerte, ¿no? Entonces me parece que es un recurso en el que visualmente podemos ir viendo cómo en América Latina, y ya estamos en abril del año pasado, prácticamente está todo cerrado, digamos, por esta cuestión del COVID, de la pandemia, y por lo tanto, bueno, sabemos que esto no significa que nuestras actividades académicas se suspendieran, pero sí que tuvieron que migrar a otra modalidad, ¿no? En la que seguimos mayormente. Es interesante también con datos de la UNICEF contrastar cómo en América Latina prácticamente un 80-90% de los centros escolares cesaron actividades en los ciclos académicos, mientras que en Asia y África se dio en un 60%, se sigue dando, y en Europa en un 40-50%, ¿no? Entonces, me parece muy interesante plantear que somos la región en la que más centros y escuelas han estado y continuamos casi completamente pues lejos de los campus, lejos de los planteles, y con esta nueva situación de la educación en línea, de la educación a distancia, la educación remota, el e-learning o múltiples maneras en las que se les está llamando, ¿no? Si se fijan, aquí ya estamos en agosto y bueno, va el verano en una buena parte del mundo, va pintando el mapa por periodo vacacional y el mapa se alimenta, le voy a adelantar, hasta el mes actual, ¿no? En el que en el cono sur varios países están en periodo vacacional, sin embargo, pues seguimos en esta situación mayormente dibujada en morado de cerrados por causas de la pandemia. Bueno, como sabemos, no significa que nuestras actividades hayan cesado, pero sí significa que tenemos muchos desafíos y muchos retos para podernos desplazar o trasladar a esta nueva modalidad, ¿no?
No sé si en sus universidades se dio, me parece que en muchas los comunicados, cuando recién empezaban los confinamientos, se trasladan las actividades académicas universitarias a la modalidad online, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí, desde ese verbo que muchos usamos, trasladar, empezábamos a tener algunos problemas con la idea de hay algo, como si fuera una cosa que nada más de aquí la voy a poner acá, ¿no? Y es todo lo que vamos a hacer. Cuando me parece que los desafíos eran y son mucho más grandes, podemos mantener nuestros objetivos académicos, educativos, de enseñanza, sin embargo, estaríamos parados en un contexto muy distinto en lo que no se trata solamente de seguir haciendo lo mismo en otro sitio, sino de repensar, reinventarnos y recrearnos de manera total, atendiendo a muchas nuevas situaciones y a contextos sumamente distintos en los que veníamos trabajando, ¿no? Bueno, entonces, ese traslado a lo virtual, pues aquí voy a retomar datos de Francesc Pedró, que es el director del Instituto Internacional de Estudios de Educación Superior de América Latina y el Caribe, en el que plantea que, bueno, la primera desventaja en la que estábamos, esto lo publicó en junio del 2020, pues era el tema de la conectividad a Internet, ¿no? En la región. Voy a compartir una gráfica, permítanme. Ahí se ve mejor, un poquito más grande. Sí, vale. Esta gráfica la toma Pedro de una base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en las que se muestra que aproximadamente solo, bueno, la mitad de los hogares en América Latina cuentan con equipo y conectividad de banda ancha, ¿no? Sin embargo, las líneas rojas indican que hay una disposición bastante alta de líneas móviles, lo cual menciona Pedro, pues que en una situación en la que pudiéramos haber estado más preparados para ese trasladarnos, esa migración a lo virtual, quizá el haber podido desarrollar aplicaciones móviles o estrategias que pudieran usarse desde los dispositivos, no mayormente desde los ordenadores o las computadoras, pues hubieran sido unos buenos recursos para llegar a más gente, ¿no? A más estudiantes o más profesores, aunque ahí queda la pregunta de también qué tanto la conectividad de Internet hubiera permitido que esas líneas móviles puedan estar descargando, utilizando de manera óptima en ese caso, las aplicaciones, ¿no? Pero bueno, este es el primer aspecto que menciona Pedro. Voy a ir contrastando un poquito con algunas otras fuentes y algunas reflexiones de cómo estos problemas o estas desventajas pues también se han convertido en oportunidades o en experiencias bien interesantes de rescatar, que me parece que en América Latina debiéramos, o bueno, espero que ya mucha gente lo esté haciendo y quizá también nos lo hagan saber en el diálogo que vamos a tener acá. ¿Cómo estamos recuperando y sistematizando estas experiencias en las que somos resilientes, en las que nos estamos reponiendo, en las que nos estamos recreando? ¿Cómo le estamos dando la vuelta a la tortilla, por decirlo así, frente a todas estas limitaciones que tenemos en la región, ¿no? Y bueno, una de ellas me parece que es todas las redes de solidaridad que han permitido, bueno, ya sean institucionales o por vía informal, que más equipos, más computadoras lleguen al estudiantado, que puedan estar en sitios donde puedan conectarse a Internet, etcétera, ¿no? Bueno, el segundo punto que plantea Pedro, que nos tenía en desventaja, es que antes de la pandemia, la educación a distancia estaba prácticamente reservada, digamos, para los posgrados, ¿no? Eran como la modalidad a distancia, estaba más utilizada para estudios de posgrado y que en general teníamos una percepción de que era una educación de menor calidad, ¿no? Como decir, bueno, la educación verdadera, la real, la que sirve es la presencial y está una ahí menos buena, que
pero bueno, puede ser alguna opción en algún momento, que es la educación a distancia, ¿no? Y bueno, habría que ver cómo quizá después de este tiempo que ha pasado estamos revalorizando ese tema. Sin duda, reconociendo que perdemos mucho al no estar, cuando nuestros cuerpos no están juntos, literalmente, pero que también pues hemos podido revalorar o reconectar con otras realidades que era difícil cuidar al tener quizá que desplazarnos por mucho tiempo en ciudades grandes o estudiantes que tenían que desplazarse de una ciudad a otra y que entramos en otras dinámicas, ¿no? De cuidado de la familia, de cuidado más quizá de la alimentación, en fin. Y entonces quizá esa valoración que se da o ese menosprecio a la educación a distancia podría estar también haciéndose más complejo y cambiando ahora. El tercer punto que comenta Pedro, que nos ponía en desventaja, se refería a las competencias del estudiantado y del profesorado para la educación a distancia. Permítanme un momento. Vale. Ahí, bueno, hay un colega que dice, realmente las generaciones jóvenes me parece que ya tenían las competencias necesarias para tener clases en línea, desarrollar diversas actividades en Internet y finalmente quizá algunas generaciones de edad más avanzada fueron las que se mostraron en aprietos, ¿no? Después de tantos meses, casi un año que ha pasado aproximadamente de estos confinamientos y este cambio, este salto que tuvimos que dar, me parece que se ha confirmado que esas competencias pues han sido sumamente quizá menospreciadas en un inicio, porque me parece que en general profesores y estudiantes se han abocado a estar al tanto, a si no lo sé, lo pregunto, y en este punto quiero resaltar que las redes de apoyo, de colaboración entre profesor con profesor, estudiante con profesor, profesor con estudiante, el tema de la paciencia al profesor, o cuando el profesor se atreve a abrirse y a decir, enséñenme ustedes, ¿no? Que ustedes quizás son los que saben más de los medios, yo tengo muy claros los objetivos, ayúdenme a encontrar otros medios, pues ha sido lo que ha permitido que esas pequeñas competencias quizá se hayan engrandecido, se hayan enriquecido y podamos estar hablando de que en menos de un año muchos y muchas profesores y profesoras han virtualizado y transformado su práctica de una manera impresionante, quizás sin una capacitación tan formal, sino más por la vía de la práctica y del ponerse a picarle, como decimos, y hacer las cosas diferentes, aprender y dejarse enseñar también, ¿no? Enseñar y dejarse enseñar. Y en una situación en la que ya, como se dice, no es tanto el profesor sabe, el estudiante recibe, sino que todos tenemos saberes y competencias que poner en juego, que compartir, y eso va enriqueciendo mucho la práctica, ¿no? De enseñanza y de aprendizaje. Vale. Bueno, ¿qué otras pérdidas hemos tenido o impactos negativos, por ponerlo de algún modo, en esto de la virtualización? Bueno, yo hablo más desde la universidad, que es el campo donde he trabajado. Y aquí voy a mencionar a un autor, un filósofo, ya Mauro nos dirá más, me imagino, profundizará sobre estos aspectos filosóficos. Y bueno, es un filósofo bastante polémico, es Giorgio Agamben, italiano, que desde el inicio de la pandemia, el confinamiento fuerte en Italia, planteó un gran peligro, como un gran peligro de la virtualización de la educación en el tema de la despolitización que esto nos podría traer. Es decir, la universidad es un espacio
privilegiado y todavía único en cuanto a generar, propiciar redes organizativas, colectivos de trabajo, de posicionamiento crítico, semilleros de propuestas que desembocan en movimientos sociales, en movilizaciones en la calle, etcétera, ¿no? ¿A dónde va a parar todo esto? Vamos a ser capaces de mantener ese músculo social, ese músculo crítico, esas redes de pertenencia en la virtualidad, o no. Me parece que a pesar de que los planteamientos de Agamben pueden sonar conspiracionales y esas cosas, y no se trata de entrar en esos temas, sí el asunto de la universidad como espacio de politización, me parece que es algo que no tenemos que dejar de ver, entendiendo lo político como lo común, lo público, lo de todos. No se trata de irnos a esta idea de política como las universidades como plataforma de personajes o estudiantes que luego van a estar en puestos políticos. No solo eso, sino como el espacio de encuentro crítico, que lamentablemente también, y más seguro, porque nuestras calles en América Latina se han vuelto muy inseguras prácticamente en todos los países, ¿no? Salir a la calle tranquilamente a hablar con un amigo, con un grupo de personas, ya no es algo tan, tan sencillo ni tan seguro. Pues bueno, las universidades, el encuentro físico en los campus tenía este sentido. Y por ahí me gustaría dejar esta idea de Agamben porque a mí me parece que no hay que tirarla a la basura así, ¿no? Y bueno, por otro lado, lo que supongo que tanto ustedes, estudiantes, profesores, hemos podido ver también, el gran reto que implica conservar las relaciones, los grupos que dan pertenencia en una etapa, hablando de la universidad, tan importante para desarrollar la personalidad, la pasión y la vocación, ¿no? Esas personas que te ayudan en el reflejo a definirte, a ubicar hacia dónde ir, a reconocer los deseos. Entonces, esos grupos de pertenencia y esas redes de apoyo, ¿no? Hablando, por ejemplo, en mi trabajo en una universidad en la que prácticamente el 30% del estudiantado era foráneo, yo pude ser testigo mucho de cómo esos estudiantes foráneos conformaban comunidades que se volvían en sus familias, ¿no? Para potenciar tanto su trabajo académico como para resolver cosas tan sencillas como ¿dónde compro el atún más barato? Porque necesito sobrevivir con tanto a la semana y tal, ¿no? Por mencionar estas redes que hacían la vida más vivible, más disfrutable, etcétera. Denme un segundo. Vale. Entonces, bueno, quiero resaltar el poder de la conectividad anclada en los colectivos, anclada en las personas. Las tecnologías cambian, ¿no? Podemos tener un lápiz, que es una tecnología, y podemos tener el ordenador y el Big Data y el 5G, pero al final quienes los usamos somos nosotros y quienes podemos ayudar a que estas nos sirvan para conectarnos realmente y no para distanciarnos, pues depende de nosotros, ¿no? Y no solo de cada uno, sino de irnos, de hacer este músculo ahora para saber cómo reagruparnos en estas nuevas circunstancias, ¿no? Aquí voy a meter una cápsula ignaciana, que ha sido el ámbito también en el que he trabajado. San Ignacio de Loyola o Ignacio de Loyola en su momento, antes de ser santo, digamos, tiene una frase muy, la traemos mucho
a colación muchas veces porque dice, las cosas no son buenas o malas en sí mismas, sino tanto cuanto nos ayuden a lograr una cosa buena, a construir algo, o nos desayuden a eso y más bien nos perjudiquen, ¿no? Entonces, me parece, lo lanzo como pregunta, ¿no? ¿Dónde está el poder de la conectividad? ¿Dónde ha estado este salvarnos juntos en esta situación? Pues me parece que ha sido en la posibilidad de seguir juntos, ¿no? Hay dos apuntes de Amador Fernández Sabater que me gustaría poner aquí también en relieve, ¿no? En esto del peligro del aislamiento y de la ruptura de las redes de apoyo de los grupos de pertenencia, ¿no? En una conferencia hace poco, Sabater decía que el activismo más radical hoy en día es el de no caer en depresión, ¿no? O sea, tenemos un gran trabajo cada uno y cada una en estar resistiendo, aguantando, motivándonos, recreándonos para no caer en la depresión, ¿no? Y dice otra cosa que me parece que tenemos que tener muy en cuenta quienes estamos en el ámbito de la educación, que es pensar en educar en la sensibilidad, en sentir las cosas, en ser creativos para aún estando en modalidades en línea, incorporar tiene que ver con eso, con meter al cuerpo, a nuestros sentidos, los aprendizajes. Pues hay ahí un gran riesgo de abstracción en todo lo virtual, ¿no? Que al final podría significar abstraerse de lo vital. La vida misma se da en las relaciones, ¿no? El ser humano sobrevive y vive gracias a las relaciones y bueno, creo que ahí está otro gran reto, cómo mantener estas relaciones, nosotros, estos colectivos en estas circunstancias. Dice Sabater, explotar, saquear, depredar cuerpos o tierras. En este momento sabemos que también es crucial para la humanidad en temas de sostenibilidad. Solo puede hacerse si la conexión sensible se rompe. Si yo no siento que ese cuerpo, que esa tierra es una prolongación de lo mío, dice Sabater, entonces es cuando lo depredamos, lo explotamos, lo acabamos. Y me parece que ese es otro de los riesgos, ¿no? Si virtualizar es abstraerse, es desconectarnos de los otros, de lo otro, entonces estaremos sí perdiendo más de lo que creemos. No sé cómo voy de tiempo, creo que ya debo irme Sí, apresurando, ¿cierto? sí, O 5 minutos. ya 5 minutitos, muy bien. Bueno, quiero leer algo que encontré en un ejercicio que se hizo desde la Universidad de Navarra para hacer un compendio de experiencias en esta resiliencia universitaria, ¿no? Frente a lo que ha implicado el confinamiento y la educación a distancia. Dice, la crisis del COVID-19 ha puesto de relieve que al final lo que hace funcionar el sistema no es la estructura ni la tecnología, sino la pasión del profesor, el compromiso del alumno y la relación personal entre ellos. Esa es la química que desata la energía que se lleva por delante todos los obstáculos. Debemos avanzar juntos con realismo, flexibilidad y empatía. No hay sitio para el sálvese quien pueda. Es hora de optimizar el aprendizaje de nuestros alumnos, desbloquear el talento de nuestros profesores y reinventar la universidad online. Bueno, ahí resulta que en el online hacen referencia a un manifiesto que se hizo en 2013 respecto de la vida online, y hay algo que me llamó muchísimo ahí la atención que yo no había escuchado, que es el respeto y la protección a las capacidades atencionales, ¿no? De algún modo mencionan que el que tengamos acceso a tanta información al mismo tiempo, sin tener criterios o
a veces sin ejercicios de discernimiento de a qué nos acercamos, es como una amenaza a nuestra capacidad de poner atención. Y bueno, en esto de la ética y la era digital, me pareció importante rescatar esa cuestión ahí de este manifiesto. ¿Qué queremos para el futuro? ¿Qué universidad queremos para el futuro? Yo he echado mucho de menos, sinceramente, y espero que acá me abran el panorama y me digan que hay un montón de experiencias en las que yo no conozco, en las que podemos dar cuenta de que como comunidades universitarias nos estamos escuchando y estamos escuchando al estudiantado. Yo he echado de menos eso, que realmente en esta crisis, en esta ruptura, nos reencontremos y podamos poner la voz de todos nosotros, de verdad, entre los estudiantes sobre todo, para decir, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo se están sintiendo? Me parece que hemos recurrido a estrategias, sí, de asesoría personal, psicológica, individual, a mandar muchos comunicados de arriba abajo, ahora viene esto, ahora lo otro, ahora ya casi regresamos, ahora ya casi también, y ya casi, ya casi, ya casi. No sé cuántos comunicados hemos enviado del ya casi, y nos estamos perdiendo, me parece, de todas la vivencia que estamos teniendo, que tiene que ver con shock, con duelo, con poder despotricar un poco, quejarnos, pero también con capacidades, competencias, etcétera, que estamos desarrollando, que estamos generando y que estamos desperdiciando porque no las estamos poniendo en relieve, ¿no? Yo ahora, bueno, estoy en España y por acá, pues las cosas que busqué me salían más experiencias de acá, ¿no? Los buscadores ya me geolocalizan en otra parte y me costaba más trabajo encontrar los materiales de América Latina, pero les puedo decir que esta de la Universidad de Navarra, que espero por ahí luego poder compartir quizá las ligas, me pareció súper interesante esta recopilación de buenas prácticas. Hay un proyecto que se llama Facultad Cero, que me pareció también muy importante, liderado por la Universidad de Granada, que tiene un canal de YouTube con un montón de recursos bien interesantes para aprender cuestiones en línea. Y bueno, este esfuerzo es de muchas universidades diciendo reinventémonos juntas, ¿no? Hay algunas universidades colombianas que participan en esta Facultad Cero. Y bueno, por lo demás, espero que ya hayan visto por ahí un video y si no lo busquen, No More Matildas, con eso me quiero despedir, que es una campaña que acaba de iniciar para visibilizar a mujeres en la ciencia. Este tema que supongo muchos de ustedes controlarán y seguirán mucho más, sobre todo en la Universidad de Chalco, que sé que se abocan a eso, del que un 20-30% a lo mucho de las mujeres estamos en las carreras de matemáticas, ingeniería, ciencias, STEAM, que se le suele llamar, y luego trabajando también en esos temas, pues tenemos mucho por abrirnos campo para llegar a feminizar también la ciencia y a humanizar más la ciencia desde ahí, porque sin duda todo depende de tanto cuánto usemos estos tiempos tecnologizantes, ¿no? Para qué los usemos y cómo podamos mantener este músculo político, nosotros, este colectivo. Y pues por ahí fueron mis reflexiones primeras y totalmente dispuesta a dialogarlos, a que dé pie para algo más, ¿no? Más que Muy, responder preguntas, creo, para dialogar al respecto. muy bien, gracias Resurrección. Sin duda muy interesante pues lo que nos planteas y lo que nos invita a la reflexión hacia el momento en el que podamos compartir otras y otros en esta sala sobre la educación en el mundo. El mapa que nos presentas es muy interesante, también a lo largo del tiempo. Este asunto de no trasladar solamente la educación, sino que la educación es una
una cosa activa, que no es un bien que se traslada de un lugar a otro, sino que es una relación entre nosotros y que ahora requiere de competencias digitales y de redes de apoyo de manera diferenciadas y distintas. Y bueno, a un año de lo que nos dijo Agamben sobre la despolitización de la educación, como una amenaza de la digitalización, pues habría que preguntarnos si es así o no como está sucediendo y si los grupos de pertenencia se han perdido o si los hemos regenerado o no los hemos regenerado. Y una pregunta muy importante que creo que hiciste ahora fue el tema de las tecnologías, ¿para qué? O sea, las tecnologías para nosotros, no demonizar las tecnologías ni tampoco endiosarlas, sino como decía San Ignacio, tanto cuanto nos sirva para construir una sociedad más justa, fraterna, más igualitaria, pues es como nos lo preguntamos en el discernimiento. Y bueno, interesante lo que dice Sabater sobre la depresión y la conexión sensible. Y bueno, también habría que preguntarse ahí si la materialidad es lo único que nos une, ¿no? Y si en esto de la virtualidad también hay algo de nosotros que sale hacia afuera y que también viene hacia nosotros. Una universidad online es lo que nos invita a Resurrección y sobre todo pues una universidad y una tecnología y una ciencia que recupera todos los saberes, incluyendo y sobre todo poniendo atención en la equidad entre los géneros y el papel de las mujeres en la ciencia y en la tecnología, que es algo que a nosotros nos interesa mucho. Gracias, Resurrección. Creo que ahora vamos a tener un diálogo muy interesante con Mauro y con el resto de los participantes. Vamos a darle la palabra a Mauro Izazaga, que nos acompaña ahora también y de quien ya leí su semblanza. Él es profesor de asignatura del área de reflexión universitaria, tanto de la Ibero Ciudad de México como de la Ibero Puebla, y como decía Resurrección, pues un filósofo filoso. Gracias, Oscar. Primero quiero agradecer la invitación, quiero agradecerte la invitación por participar en este seminario, a la maestra Luz también por todas sus atenciones, la invitación, a las y a los relatores y a todos los y las invitadas que están aquí, y por supuesto a Resurrección, que me gustó mucho su presentación, y por supuesto que tendremos tiempo y espacio también para poder dialogar entre todas y todos. Elaboré un PowerPoint que es una guía solamente, porque quiero ir explicitando muchas ideas que ya Resurrección había puesto como pie y pauta para ir reflexionando y pensando esta nueva realidad virtual. No sé si puedo compartir el PowerPoint. Sí, creo que sí voy a poder. Sí, maestro, sí puede. Ok, me dicen ustedes si solamente son 11 láminas, prometo que no son 50, pues. Me dicen si se puede ver el PowerPoint. Ya se puede ver, maestro. Ok, bueno, voy a hacer, mi formación filosófica me opta por ir un poco más al análisis teórico, pero me parece que desde la teoría podemos ir pensando y repensando la realidad y por supuesto tener pautas para ir incidiendo en la tecnología, pero también pensando una nueva educación como la estamos viviendo y como la estamos experienciando todas y todos ahora. Le titulé algo así como pensar la tecnología desde el sur de la pandemia, es decir, una forma de hacernos cargos de la realidad, ¿no? Primero quiero contextualizar, me basé en un libro, ya Resurrección había hecho énfasis al libro de Agamben, pues, a la cuestión de Agamben sobre la pandemia. Yo quiero ir un poco más desde el sur y más desde los países de América Latina, pues, tomando sur como el espacio-tiempo político, social y cultural, que es una metáfora del sufrimiento humana causada por la discriminación racial, discriminación sexual y diferentes formas de esclavitud contemporánea, así como la explotación capitalista que estamos viviendo. Y me estoy refiriendo a un texto que es un texto que publicó Boaventura de Sousa Santos, que se llama La cruel pedagogía del virus. Les aconsejo el texto, lo he puesto aquí en el chat. Me parece que este texto nos va dando otras pautas y hace una crítica muy interesante a Agamben y también a Zizek. Dice, estos intelectuales que se adelantaron, es decir, que en el primer mes de la pandemia ya quisieron poner como las bases y las condiciones para lo que sería una pandemia de algo que todavía no vemos
el final y no vemos el fondo todavía, pues, pero que no por eso se demeritan las reflexiones de ellos, pues. Entonces, Boaventura nos invita aquí a pensar el virus desde un sur, ¿sí? Y no solamente como un espacio, sino como un espacio-tiempo político, social y cultural. He puesto el libro en el chat. Y en primer lugar, ya decía también Resurrección, y lo retomaba Oscar, pues, pensar el tema de las mujeres, porque quiero decir que la tecnología y las clases virtuales, o sea, no solamente somos, y lo sabemos muy bien, que estamos aquí enfrente de la pantalla y una sonrisa y todo va bien, sino hay un contexto, no sé si se alcanza a ver ahí que dice el contexto, es decir, estamos pertenecientes, las clases virtuales, estamos inmersos en un contexto del que no podemos alejarnos, pues, y esto es la pandemia y lo que estamos viviendo y padeciendo. No sé si al principio sea un poco pesimista, pero al final voy a dar como ciertas pautas o normas o caminos o experiencias personales educativas que he tenido ahora durante la pandemia. Sabemos que la cuarentena, dice, es particularmente difícil para todos, en especial para las mujeres, y en algunos casos puede ser peligrosa, pues las mujeres se han considerado históricamente como las cuidadoras, pues que prevalecen en la prestación de cuidados dentro y fuera de la familia. A esto, al confinamiento se han sumado, al menos en América Latina, espacios reducidos, sin salida, que puede generar más oportunidades, desafortunadamente, para el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Es decir, no solamente las clases en línea, quienes son profesoras, sino también el esposo, los hijos, las clases en línea de los hijos, quizás la limpieza de la casa, la comida, etcétera, etcétera, pues. Y al parecer, dice Boaventura aquí en ese texto, y es algo que me parece interesante, pareciera que si estamos todos en casa nos vamos a repartir la tarea, pero dice, desafortunadamente estamos dejando el peso a las mujeres. Por lo tanto, lo primero que hay que cuidar en este contexto de pandemia es el tema de las mujeres, pues. El tema y como práctica, pues. Los trabajadores precarizados e informales, pues. Dice, ¿qué implicará esta cuarentena para estos trabajadores que tienden a ser los primeros en ser despedidos cada vez que hay una crisis económica? Afortunadamente nosotros, quizás de los que estamos aquí en pantalla, tenemos un privilegio, y no lo digo como reclamo, sino solamente como un énfasis, que tenemos el privilegio de tener un trabajo y de poder quedarnos en casa y estar debatiendo, dialogando ahora, pero hay gente que no, y esta gente es la mayoría de nuestras realidades del sur. Y para ellos la consigna no es como dicen en la televisión, en las noches de las conferencias, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, sino aquí es quédate en casa y muere de hambre, o sal de la casa a trabajar para ganarte el pan de cada día y con la posibilidad de que te puedas enfermar, pues. Es decir, ¿cómo se resuelve aquí este conflicto entre el deber de alimentar a una familia y el de proteger las vidas de los propios familiares? Es decir, morir a causas del virus o morir de hambre, esa es la opción para muchas y para muchos. Y si salen y salen a ganarse el pan, sabemos que salen a ganarse el pan, no solamente el pan, sino también para poder comprar, como ya bien lo decía Resurrección en la gráfica anterior, quienes no tienen acceso a una computadora o al bando de ancha que podemos tener de 20, 30 o 40 de velocidad, pues solamente con un celular, con un smartphone, y ahí poder ir como viendo las clases en línea y lo que se pueda ir haciendo en un celular, que no se puede trabajar en un Excel y en un Word o en un PowerPoint de la misma forma que se trabaja en una computadora, pues. Un tercer elemento de este contexto son los trabajadores ambulantes, pues para los trabajadores de las periferias más pobres del mundo, la emergencia actual se combina con muchas otras emergencias, como el acceso a la salud, los espacios reducidos en casa, etcétera. Pues, es decir, para los trabajadores ambulantes no hay esta opción de quedarnos en casa, sino es sales a vender o simplemente no hay más opciones como tal, ¿sí? Los migrantes, que no profundizaré, sé que aquí hay expertos que han estado con migrantes, Luz, Oscar también. La crisis de salud se suma como un aspecto más de vulnerabilidad de la que ya viven los migrantes en nuestros países en nuestros países de América Latina, pues, es decir, se suma esta crisis de salud al crimen organizado, a la explotación laboral, a la explotación sexual, al acceso a las vacunas que pueden o no pueden tener en el país o en el territorio que se encuentren, y también en el acceso a la justicia como tal. Al parecer, esta crisis de salud ha sumado más vulnerabilidad y les ha sumado más violencia contra ellos y contra ellas. La idea que yo tengo es, pensemos desde esta vertiente
desde el sur, desde este contexto que pareciera pesimista, pues, que pensemos a la educación, que pensemos la virtualidad desde, obviamente, pensar y repensar desde estas nociones de colonialismo, patriarcado y desmercado. Pensando aquí como colonialidad, la representación que representa la expansión del colonialismo a imaginarios sociales. Sabemos que hay una diferencia entre colonialismo y colonialidad. Bueno, quizás no hay un colonialismo territorial, o sí, como lo estamos viendo ahora con el tema de las vacunas, que hay países que son socialdemócratas y súper avanzados para el interior de su país, como es el ejemplo del Canadá, ¿sí? Pero para el exterior, la política exterior puede ser un país sumamente colonialista que tiene plagada de minas en nuestros países, contaminando suelos, subsuelos, tierras, y que no les preocupa si contaminan tierras mientras no sean las suyas. Y lo hemos visto ahora con el acaparamiento de las vacunas, que pueden vacunar 3 veces más a la población del total de su población, pero ellos deciden acaparar las vacunas cuando hay lugares, hay situaciones en donde no nos han llegado las vacunas o en donde simplemente van a llegar no sé en qué año del mundo. Y dices, ¿por qué está hablando de esto? Bueno, porque esto finalmente, el tema de la vacuna, el tema de inocularnos frente al virus, es una situación que va a estar respondiendo a nuestro contexto de poder regresar o no regresar a las aulas presenciales como tal. Hace poco participé en un focus group de la universidad, pues, donde laboro. Nos preguntaban cómo nos imaginábamos este regreso, ¿no? Y bueno, salió la carta a los Reyes Magos y fue un desplegado muy, muy amplio de cómo nos imaginábamos este nuevo regreso que tiene que ser seguro para todas y para todos. Hay una pregunta aquí que yo hago, si hay que descolonizar esta tecnología, descolonizar de cierta forma esta educación virtual que estamos teniendo, y en ese sentido hay algo que ya Resurrección ya mencionaba hace un momento. Me parece que está muy bien la crítica de Agamben, ya lo retomaba Oscar también, pero más que despolitizar, me parece que hay que pensar el tema de la repolitización y que ese tema de la repolitización puede ser una repolitización virtual también. Hay ejemplos, no quiero decir, bueno, la primavera árabe, unos en, en, en Puerto Rico, que se puede hacer política también desde la virtualidad. Quizás el colonialismo lo que nos está diciendo es, no puedes ejercer lo político desde lo virtual. Y lo que yo quiero afirmar es que quizás lo político se puede reafirmar desde la virtualidad, porque así como nos estamos conformando y construyendo con nuevas subjetividades de qué significa ser profesor en lo virtual, qué significa ser un estudiante desde lo virtual, qué significa ser comunidad universitaria, tecnológica desde lo virtual, me parece que tendríamos que ir repensando estas nuevas formas. Y no tengo aquí la receta ni los puntos mágicos, pues para qué es. Esto lo tenemos que ir pensando entre todas y todos. Como ya bien decía Resurrección, hay ejercicios que le arroja su buscador en España. Me parece que en América Latina estamos teniendo también esas experiencias y al final quiero mostrar algunas de ellas en las que he participado como tal. Me parece que esto es, entonces en ese sentido digo, repolitizar, resemantizar qué significa la universidad, si ser universidad, si universidad es el espacio físico en donde vamos y nos sentamos, pues obviamente cumpliríamos. O si ser universidad en ese sentido de lo político, de lo que nos une, lo común, me parece que en ciertos sentidos seguimos siendo universidad, en este repensar lo político, en este repensar lo universitario, lo educativo, etcétera, etcétera. E irnos construyendo y entendiendo con esta nueva intersubjetividad que nos está constituyendo el modo de lo virtual, pues. Digo que otro mundo es posible si cambiamos el horizonte epistémico, pues ya lo decía Boaventura en Epistemologías del Sur, ¿no? Que para que se pueda dar la justicia social, tendríamos que cambiar también la justicia cognitiva. Frente a una educación colonizadora, tendríamos que ir democratizando estos aspectos educativos también. Y me parece que lo virtual no anula la democratización, sino pone unos caminos diferentes. Bueno, ya decía, democratizar, descolonizar la educación, desmercantilizar la educación, y en eso me refiero no solamente a no cobrar cuotas, pues, sino a democratizar el conocimiento también, a ir acercando estos espacios, como lo es este seminario, esos espacios
que se muestran como espacios públicos desde una universidad privada, es decir, acercando a toda la gente, a todo el público, como hay gente aquí de El Salvador, de otros países o de otros contextos, desde España también, acercarnos a diferentes auditorios, a diferentes personas, ¿sí? Y descolonizar en ese sentido la educación. Hay universidades públicas que veo que tienen un presupuesto impresionante y digo, como que les está haciendo falta mucho, pues también. Y veo esta preocupación más, al menos, no sé si porque me toca estar aquí, desde estas universidades privadas de la Compañía de Jesús, que estamos haciendo mucho también y mucha labor, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, con espacios de reflexión, con seminarios, con webinars, etcétera, etcétera, pues. Y descolonizar también en un aspecto la tecnología. La tecnología no es para todos, desafortunadamente. Es decir, la tecnología es solamente para el público, para las personas que las pueden pagar. No todo el mundo tiene acceso a un iPad o a un smartphone. O mucha gente decide en nuestras realidades latinoamericanas si compras un smartphone de 6,000, 5,000 pesos, 10,000, o bien tienes para poder comer y alimentarte. Y sabemos que la alimentación repercute a diariamente en tus habilidades y en los conocimientos y en el desempeño que puedas tener frente a la pantalla. Eh, Quiero contar una experiencia, no sé si pueda proyectar el diálogo, voy a ver ahorita si se puede proyectar. Antes de la pandemia, iniciamos en Reflexión Universitaria en Ciudad de México. Yo soy profesor en Iberopola y en Ibero México, en el ARU, en Reflexión Universitaria, una experiencia que se llama Diálogos Socráticos, que la idea era ir conformando una nueva ciudadanía, unas nuevas formas de relacionarnos como personas, y no solamente de forma universitaria, profesores y alumnos o alumnos, sino acercarnos a diferentes personas de la realidad, con grupos migrantes, etcétera, etcétera, y compartir cosas que nos son comunes y cosas que nos son diferentes. Y nos ponemos como preguntas claves, perdón, no sé si estoy bien en el tiempo, porque no estoy viendo la hora. Sí, adelante, tienes 5, 10 minutos todavía. Ok, gracias. Y nos ponemos como preguntas claves, elementos de qué es la felicidad para ti, cómo me estoy sintiendo, qué es lo común, qué es la política, etcétera, etcétera, etcétera. Estas experiencias ya las teníamos antes de la pandemia y lo que quiero comentarles es que las hemos llevado ahora a la virtualidad y yo veo mucha riqueza en estas nuevas formas de virtualidad. Por ejemplo, ahora la virtualidad nos ha podido acercarnos a gente de Bolivia, ¿no? Y yo seguía un poco el movimiento del MAS y lo que pasaba con Evo y todo, ¿no? Pero me sorprendió mucho que una chica de Bolivia, Feli, nos contara su experiencia que con el MAS y todo lo que hubo y con Evo Morales, ella tuvo la oportunidad, dice que ella como mujer indígena, fue gracias a este movimiento, al socialismo, como logró ir a la universidad, estudiar lo que ella estudiara, lo que quería estudiar, tener un trabajo y ello. Bueno, eso sin la virtualidad para mí no hubiera sido posible, ¿sí? Y ahora estoy conociendo otras realidades de otras personas, elementos comunes y elementos que me son diferentes y que me unen a otras personas de América Latina o de cualquier parte del mundo, ¿no? Europa, Asia o Estados Unidos. En este caso, el contexto lo hemos tenido con gente de Latinoamérica, ¿no? Hay un video, pero como lo tengo en el chat del... A ver, voy a tratar de proyectarlo. Creo que tengo que... Voy a tratar de proyectarlo un segundo. Se está viendo, perdón, ¿qué se está viendo en la pantalla? No se ve nada. Por el momento no imagen. se ve nada. Ajá, solo ¿Qué ves tú? Oh, Tú creo- buscando el video. Pues creo que no se va a poder ver el video porque no sé cómo, a ver, creo que ya me da la opción. Copiar. O a lo mejor si copiar. nos comparte el link, profesor. Sí, sí, ya creo que ya voy a poder compartir. Sí, les comparto el link con mucho gusto, pero ya pude abrir el YouTube. Eso era lo que no podía hacer. A ver, un segundo. Voy a compartir el video. Ahora sí ya. ¿Se está viendo qué, perdón? Está Ya lo cargando, estamos ya está. viendo. Ujú. ¿Ya? Ya lo perdimos. Te ves tú. Ya. Es que estaba en la pestaña diferente, perdón. Ya, qué bueno que sí lo vamos a poder ver. Un segundo, ahí va. Share sound. ¿Se está viendo ya? Eso. Está cargando. Ok.
Ya lo estamos viendo. Ok, solo demora 4 minutos. Esta es una experiencia antes de la pandemia, pero la pongo antes de la pandemia porque todavía no hemos elaborado el video documental durante la pandemia, así que va ahora. El diálogo socrático es una manera de erigir un aula en cualquier lugar donde dos personas se encuentren e intercambien sus ideas, las piensen, las reflexionen, las cuestionen y las depuren de suposiciones y aparentes verdades. Es una forma de recoger el sedimento de saber que deja toda experiencia. Un ejercicio que, cuando se vuelve hábito, afina el pensamiento crítico y, cuando se da en entornos interculturales, ensancha también la empatía y cristaliza los vínculos de solidaridad entre las personas. En el otoño del 2018, algunas aulas de la Ibero se descolocaron al iniciar el diálogo con la comunidad otomí de Guanajuato 125 o la comunidad desalojada de Roma 18. Lo mismo sucedió con las y los colegas de la ENA, que se sumaron con entusiasmo y creatividad a la iniciativa, convocando a estudiantes de ambas instituciones y eligiendo diversas comunidades o proyectos específicos en la Ciudad de México o en su periferia. Pero antes nos preparamos, elegimos los instrumentos para registrar nuestra experiencia. Construimos con cuidado el método que nos permitiera hacer del diálogo una experiencia profunda. Tocamos las puertas de el Centro Meneses, en el pueblo de Santa Fe; la Casa Refugiados, en el Parque Ramón López Vallarde, Colonia Roma Sur; la Comunidad Otomí, en Resistencia por la Defensa del Bosque y el Agua, en Xochicuautla, Estado de México; el pueblo de San Lorenzo Huitzicilapan, también el Estado de México; la Comunidad Otomí en la calle de Guanajuato 125, Colonia Roma. Muchas gracias que hayan venido aquí en este pueblo. Gracias a cada uno de ustedes. Se les agradece y que no se olviden de nosotros. A ver cuándo vienen a visitarnos aquí otra vez. ¿Estamos por feliz? Estamos. Me gusta mucho poder tener experiencias donde te sientes parte de algo más grande y como parte de la comunidad, y darte cuenta cómo la gente te recibe y no te hace preguntas de, ¿sabes? Como no les importa quién eres, no les importa, simplemente te abren las puertas de su casa y te vuelves uno de ellos. Me encantan ese tipo de experiencias. Empiezas a romper como esas barreras como de seriedad, de ajeno, de no soy de aquí, de etc. Y te empiezan a integrar muy, muy bien. En México los que menos tienen, más dan. Y obvio, sí, y obvio que me quedé pensando, ¿por qué los que más tienen menos dan? Yo quería personalmente agradecerles precisamente por estos esfuerzos y esta intención de superar el régimen tradicional de enseñanza y precisamente que las dinámicas y precisamente su academia escape a lo rígido, a lo típico. Cada espacio fue una casa de la palabra, del intercambio de las ideas. Nos dejamos afectar, dejamos huella y también logramos dejar algo en cada sitio. Sin estas puertas abiertas, nuestra palabra hubiera quedado en el vacío, pero se encontró con otras voces, otras culturas, otras realidades. Y queremos seguir aquí, en un mundo en donde comprender, conocer y dialogar sobre nuestras similitudes y diferencias nos vuelve más humanos. No queremos ser las y los mejores en el mundo. Queremos ser las y los mejores para el mundo. Les quiero también agradecer que les haya gustado y que se vayan a gusto. Y qué bueno que aquí son bien recibidos. Todos también, nosotros somos de esa gente que nunca hacemos a un lado a nadie. Qué bueno que les haya gustado la comida, porque no sabíamos qué les gustaba, ¿no? Creímos que nada más iban a comer una tortilla y un tamal, pero creo que no. Yo me tuve que ir de la mesa de desayuno por no parar de comer. Qué bueno que les gustó, y pues el día que gusten regresar, aquí está su casa. Muchas gracias. Tu micrófono, Mauro.
perdón, este es un ejemplo, un ejercicio de unas actividades que teníamos antes de la pandemia y que ahora la pandemia no nos ha limitado y nos ha acercado a través de lo virtual a otros contextos, a otras latitudes de América Latina. Y quiero ir finalizando y cerrando con algo que me parece muy importante que ya mencionaba Resurrección, sobre ir contando estas experiencias, nuestras narrativas. Y desde América Latina también hay una convocatoria del SUC que les compartí en el chat, si pueden descárguenla. Es una convocatoria de los cuadernos Fe y Cultura, que saben que solamente publicaban como las estrellas ahí, y ahora es una convocatoria que quiere acercar las narrativas de todas y todos, profesoras, profesores, alumnos, intendencia, jardinería, a todos como tal. Y me parece importante que rescatemos nuestras narrativas, no solamente a través de ensayos, sino a través de otras formas, las narrativas de todas y de todos, de nuestras experiencias positivas y negativas durante la pandemia. Creo que tiene que quedar el testimonio de todas nosotras y nosotros para las futuras generaciones cuando ya no estemos aquí y dar nuestro testimonio de cómo fue esta experiencia que no se vuelva, espero, a repetir también. Les agradezco a todas y a todos y sé que va a haber oportunidad para seguir dialogando ahora. Muchas gracias. Muy bien, gracias Mauro por tu presentación. Les invitamos a ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat sobre estas dos intervenciones. Esta de Mauro muy interesante y muy sugerente a propósito de recolocar la discusión del sur como una metáfora de sufrimiento humano. Es una metáfora con la que en el Tecnológico del Valle de Chalco, Universitario del Valle de Chalco, nos identificamos mucho porque también somos parte de familias de trabajadores informales, de trabajadores ambulantes, de la clase trabajadora que no puede dejar de salir a trabajar para poder llevar sustento a su casa, y que también vivimos las dificultades muy sentidamente de la falta de conectividad y de dispositivos electrónicos. También mención sobre la situación de las mujeres nos recuerda mucho la pregunta que se hacía Resu sobre la politización. Kate Millett, feminista, decía: lo personal es político para el caso de las opresiones de las mujeres, y esto de vivir en la casa, las desigualdades con mayor sutileza, las desigualdades ahora que estamos todos dentro de casa tratando de repartirnos el tiempo para poder estar conectados y conectadas en un dispositivo cuando solamente lo tenemos y tenemos que hacer las múltiples tareas del hogar, indudablemente que también recae sobre el patriarcado, el sistema patriarcal, sobre la opresión de las mujeres, y ahí hay una posibilidad de politización impresionante que deberíamos de tener y de usar las tecnologías para penetrar en esa realidad de desigualdad. El tema es sugerente por la colonialidad de la tecnología y de la educación. Aquí la gran pregunta que nos vuelve a traer Mauro, como igual que Resu, fue si la tecnología es un impedimento para la educación liberadora o si también puede ser un medio, como decía Resu, tanto cuanto nos sirva para un bien o para el otro, para colonizar o para descolonizar el conocimiento. La tecnología es una mediación, y en esa mediación depende de cómo la usemos unos y otros, y nos sirve para un diálogo liberador, como ahora nos lo presenta Mauro, como alternativa también frente a estas restricciones que tenemos en la pandemia, pues puede ser utilizada de manera diferente. Bueno, yo hice una pequeña síntesis, esperando también que ustedes ahí en casa y en sus ordenadores nos puedan dejar alguna comentario o alguna pregunta para Mauro y para Resurrección. Dice Héctor Conde: muy interesante su participación, maestro Mauro. Hoy más que nunca es necesario establecer diálogos con personas de otros contextos. Bueno, mientras se anima la reflexión y las preguntas ahí en el chat de los participantes, yo les lanzo ahorita la pregunta esta de si la tecnología es un impedimento para la educación liberadora y cómo lo podemos nosotros utilizar
en este contexto en el que aparentemente todos estamos confinados, pero en la realidad los del sur no lo estamos, ¿no? Los que estamos en esta metáfora del sufrimiento, los migrantes que acabamos de ver que pasan de Centroamérica, que están ahorita parados ahí en Guatemala, pues van en masa, como otras veces, sin ningún recato, buscando la sobrevivencia. Los migrantes de África también, los trabajadores de todo el mundo así lo hacen, y la inequidad de las vacunas. Entonces, ¿cómo podemos, por un lado, descolonizar? Me viene a la mente el tema de si la pandemia también es una figuración social, como decía Norbert Elias, ¿no? Pareciera que todos debemos de estar hablando y políticamente correcto sobre la forma de actuar ahora en la pandemia y con las tecnologías, pero la realidad pues es que cada quien la vive de muy diferente manera, que no hay una sola forma de vivir este confinamiento, y esas multiplicidades son las que deberíamos de estar viendo y no las que nos colonizan sobre una sola forma de hacerlo. Bueno, si les parece, podemos dar una intervención cada quien sobre estas reflexiones mientras se animan también en el chat a compartirnos sus ideas y sus preguntas. Rezu, no sé si tú quieras comentarnos algo. Sí, pues está muy interesante tu pregunta. Creo que estaría bueno escucharlos. En particular a los... Tu micrófono, Rezo, ¿puedes bajarlo un poco más? Ah, perdón, sí, gracias. Estaba yo acá por la cabeza. Yo estaba escribiendo acá en el chat. Me gustaría mucho escuchar a los estudiantes y las estudiantes que andan por aquí. ¿Qué piensan de lo que planteamos Mauro y yo? ¿Qué les suena? Si son cuestiones relevantes o tendríamos que estar enfocando nuestras energías en otros aspectos que no estamos observando. Y me gustaría mucho saber si ustedes como estudiantes se sienten tomados en cuenta en este momento de recreación, reinvención de la universidad, de la educación, si se sienten parte o se sienten aislados de este proceso que quizá quienes laboramos dentro de las instituciones, pues es nuestra chamba de algún modo, ¿no? Me interesa mucho saber cómo se sienten al respecto, si se puede por ahí tener alguna participación. Bien, Mauro, si tú quieres hacer un comentario mientras damos tiempo para que participen en el chat. Ok, gracias. Agradezco mucho, Oscar, este resumen que has hecho. Me parece muy, muy interesante lo que has planteado. Y respecto a la pregunta de si la tecnología es un impedimento para la educación tecnológica, creo que tú lo mencionabas también, ¿no? Obviamente no vamos a ver a la tecnología como el fin en sí mismo, sino es un medio, ¿no? Que quizás, ya lo mencionaba Resu también, Resurrección hace un momento, era un medio que no teníamos tan visible y era un medio que no lo teníamos tan asimilado antes de la pandemia. Me parece que con la pandemia nos ha obligado a todas y a todos quienes estamos dentro de este ámbito educativo a entrarle. Yo recuerdo que cuando nos dijeron, la experiencia personal que tuve es cuando nos dijeron clases en línea, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Y la presión arterial hasta me subió y dije, entré en pánico, dije, ¿qué va a pasar ahora, no? Ya poco a poco la universidad nos fue dando pautas, webinars y llevándonos y acompañándonos tanto a profesores como a estudiantes, ¿no? Y todo empezó a tomar un cauce e ir aprendiendo. Para mí es un aprendizaje constante. No es algo que yo pueda decir, ya es algo que está dominado y ya lo he superado y ya soy el mejor profesor. No, no es así. Sigo aprendiendo cada vez, no solamente de la tecnología sino también esta nueva forma de ser universidad. Me parece que lo que no he logrado todavía como profesor y como estudiante, porque sigo estudiando diplomados y más cosas, es encontrar el sentido aún de lo común y esa repolitización de lo que ya Resurrección y tú habías planteado como tal. En ese sentido, no me parece que sea un impedimento, sino es solamente un instrumento. Me parece que esos espacios como estos seminarios, como otros lugares más comunes para todos y para todos, tienen que ir siendo el medio también para repolitizar, para resemantizar
lo que es ser universidad hoy, lo que es ser tecnológico universitario, ¿no? Y eso que ustedes ya hacían antes también, como ir a la reconstrucción de casas por gente víctimas del terremoto que tuvimos aquí en México, ¿qué estamos haciendo también desde la virtualidad desde hoy, ¿no? Y en ese sentido, me parece muy padre la pregunta de resurrección. ¿Qué piensan los y las estudiantes también? Sí. Bien. Gracias. Bueno, yo les leo un par de comentarios que hay aquí ahorita ya que ya empiezan a fluir. Flavio Cristian dice, la tecnología es una puerta totalmente abierta al hoy y al futuro. Dice también Maggie, gracias al TUPCH por estas charlas, la información nos ayuda a reflexionar y a pesar de lo que cada quien vivimos en nuestras familias, nos invita a ser empáticos con los demás. Arlet Sánchez nos dice, felicito a los ponentes a manera de comentario respecto a lo que nos compartió Mauro, pues muchos salen a trabajar para comer y se mantienen con el miedo o pendiente de no contagiarse, pero además regresan a casa a cumplir con sus actividades escolares, pues están convencidos de que quieren estudiar y formarse. Hay una pregunta de Carmen Bravo de la UCA El Salvador. ¿Qué apuestas deben realizar las universidades jesuitas a comparación de las demás universidades ante situaciones de las crisis económicas que se han generado más por el COVID? Pregunto porque la mayoría de las universidades jesuitas son privadas y conllevan costos elevados a los estudiantes. Gracias, Mauro y Resu. Excelentes ponencias. Si quieren, hasta aquí podemos hacer un comentario ambos y luego le seguimos porque ya van a empezar a fluir los comentarios. Resu, si quieres comentar algo de esto. Sí, Carmen, gracias por tu pregunta, por atreverte a hacerla. Me parece que es muy importante hablar de eso. A ver, voy a decir algo que me revoloteó en la cabeza el día de hoy. Y fue lo siguiente. Yo trabajo en una universidad privada esperando el día en que desaparezca. Me parece que aunque estemos trabajando en instituciones privadas, la vocación de la universidad es lo público y tiene que serlo. Tenemos que trabajar desde lo gubernamental, lo privado, lo concertado. Acá en España es mucho esta modalidad ya mixta, que ya no es ni privado ni público, sino las dos. En otros países se da así también. No digo que sea mejor, para nada, pero así es. Creo que al final hacer llegar la educación a todos y todas es tarea de todos y todas. Y es un sueño, está en todo lo que leí ahora en las declaraciones, tiempos de COVID o no COVID, siempre es llevar la educación a todos y todos. Bueno, pues no lo hemos logrado y estamos lejos de lograrlo. Entonces, a mí me parece, Carmen, que esta pedagogía cruel del virus, una de las cosas que debiera reflejarlos y enseñarlos a las instituciones privadas de educación es que a pesar de que el financiamiento sea privado y las implicaciones que esto tiene, nuestra vocación es pública y nuestra labor es cada vez ser más abiertos y llegar a más personas. Y en esto creo que la virtualización, la educación en línea, etcétera, nos puede dar ese empujón que nos estaba faltando para salir de la universidad, lo que muchas veces hacíamos, y desde la vocación de las universidades jesuitas en particular, este binomio de la fe y la justicia, ¿no? Este video que presentaba Mauro, pues es en lo que quisiéramos estar siempre, que la realidad nos enseñe, ¿no? Y que sea ahí donde pongamos en práctica nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros aprendizajes, ¿no? Entonces, si esta manera o este momento nos ayuda a ir más allá, a llegar a más personas, a ser menos excluyente, lo que ofrecemos será una gran ganancia. Porque es excluyente. Yo creo que hay que decirlo así. Así como las universidades públicas también lo son, porque no todos pueden entrar, ¿no? Entonces, un gran reto y no perderlo en la mente. Ojalá que dejemos de existir, ¿me explico? Ojalá que no sean necesarias las instituciones privadas porque estuvimos trabajando en que el acceso sea cada vez mayor y de mejor calidad también. Gracias, Resu.
Mauro, si quieres comentar algo de estos últimos comentarios que leímos o contestar la última pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a Carmen también por la pregunta. Sí, sé que es complejo la pregunta y sé que hay muchas variantes y muchas cosas que están de fondo de ahí, ¿no? Comparto el comentario con Resurrección, ¿no? Me parece que aunque seamos universidades privadas, la labor es una labor pública, ¿no? Entendido lo pública por ese acceso a la mayor gente posible también, ¿no? Y de los costos y eso, bueno, es algo que desearía también que no fuera tanto así, pero no me corresponde a mí. Quizás al patronato hay que hacerle esas preguntas, pues, sí, y a otras personas más, o hacerles llegar estas preguntas también. Comparto eso, que nuestra función y nuestra labor es lo público, y entiendo este desaparecer, no como desaparecer, como quitar la universidad y todo, sino como que cada vez nuestra misión y nuestra labor sea más hacia lo público y entendiendo lo público como lo común, como lo político, como este sur, como estas mayorías populares, como le llamaba Yacuría, pues, es decir, verter nuestro conocimiento no para erudición, sino para la labor de quienes menos tienen y para las personas más desprotegidas de la sociedad. Y no digo esto porque sea de AMLO o de Morena, sino porque es una visión que tenemos en común todas las universidades, no solamente de América Latina, sino del mundo también, ¿no? Gracias. Bien, les invitamos a dejar su comentario. También Resurrección nos hizo una pregunta de qué pensamos de lo que estamos escuchando, de tanto de su intervención como de Mauro. Por aquí Lourdes Palestino nos dice, en respuesta a esa pregunta de Resu, en estas circunstancias es complicado seguir estudiando, pero gracias a la virtualidad podemos trabajar y estudiar. Y pienso que de esa manera en la mayoría de las comunidades disminuye el rezago educativo. Hay una pregunta, a ver si pueden abundar en esta. Dice, buen día, gracias, dice Regina Méndez, por las ponencias. ¿Pueden compartir una reflexión sobre cómo generar una educación integral por medio de herramientas virtuales? ¿Es posible? Mauro. Sí, bueno, aquí creo que va más enfocada como las herramientas de la virtualidad, ¿no? Me parece que hoy estamos descubriendo, ¿no? Y están saliendo cada vez más herramientas de la virtualidad que nos van acercando a diferentes reflexiones, a diferentes niveles de metacognición, etcétera, etcétera. Si entendemos por herramientas, aplicaciones, plataformas, etcétera, ¿no? Y hay plataformas como estas, Zoom, Teams, Brightspace, etcétera, que nos acercan a través de diferentes herramientas, diferentes niveles de comprensión y de educación. Y me parece que eso hay que ir aprovechando y no desdeñando. Creo que la pregunta que está aquí de fondo también, y es algo que ya estaba en el comentario, es que las universidades, o al menos estoy seguro que Valle de Chalco y muchas se van a plantear esta posibilidad, como ya lo decían en los comentarios, de la virtualidad. Es decir, la virtualidad no vino para irse, sino la virtualidad vino para quedarse. Quizás en modalidades híbridas o no lo sé. Yo doy clases también en la Ibero México en los programas de tecnología, en los programas de TSU, en los técnicos universitarios. Y así como hay muchas bondades, también hay cosas que perdemos, como ese contacto, como el estar ahí, los espacios, etcétera, etcétera. Pues, pero hay gente a la que la virtualidad le ha permitido seguir con un sueño en su vida, que es la realidad educativa, y que a veces tardan en desplazarse 3 horas de idas para llegar a la universidad. Conocen la complejidad de la Ciudad de México, pues. No todos los estudiantes de TSU viven en Santa Fe, viven a 3 horas de la universidad, 3 horas para llegar a la universidad, 4 o 5 horas de estudio y 3 horas de regreso. Es decir, terminamos las clases 10 de la noche, van llegando a sus casas 12 de la noche o 1 de la mañana y se tienen que levantar temprano a estudiar. Es decir, para muchos la virtualidad ha implicado la posibilidad de poder con el sueño de la educación. Y me parece que las universidades, estoy seguro que las universidades de la Compañía de Jesús se van a replantear esta posibilidad de que no la dejemos, pues, sino que vino para quedarse. No sé el nivel, no sé la forma, porque ya lo vamos a ir dialogando y encontrando, pues. Gracias. Resu, no sé si tú quieras ahondar un poco en esta pregunta sobre la educación integral por medio de herramientas virtuales.
Sí, me parece que... ¿Sí se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Que regresamos a lo que planteábamos de las tecnologías en sí mismas, o la virtualidad no va a hacer que nuestra educación sea más integral o menos, sea mejor o peor, sea más humana o inhumana, ¿no? Aunque de entrada, el habernos quitado, digamos, del encuentro físico, nos hace parecer que esto es más inhumano, ¿no? Porque lo humano es, pues, el encuentro. Pero creo que ahí es donde toca mantener los mismos objetivos, o sea, cómo mantenerse en un objetivo de enseñanza y entonces empezar a abrirse a conocer, si eres profesor o profesora en este caso, qué herramientas me pueden ayudar a llegar a ese mismo objetivo que me estaba planteando, ¿no? Que desarrolle las capacidades emocionales, mentales, afectivas, de relación, de sociabilidad, de acompañamiento, no sé, dependiendo lo que queramos trabajar en educación integral. Creo que sí es un reto porque en este sentido, el encuentro con las otras personas desde el contacto visual en, en vivo, el cara a cara, sabemos que es muy potente, ¿no? Pero sin duda creo que se trata de buscarle, de encontrar, y como decías tú, Oscar, de sabernos cerca, ¿no? Me gustó mucho cuando decías, bueno, ¿será que en esta virtualidad no sale también algo de nosotros? Me parece que sí, ¿no? Digo, yo no conocía a ninguno de los que estamos aquí, de los que les podemos vernos las caras ahora, y ya siento una cercanía con Oscar, ¿no? Con Mauro, con Luz. Me siento mucho más cercana gracias a, bueno, a la cámara, por ejemplo, ¿no? Quizá más cercana gracias a quienes están escribiendo. Ya un poco les estoy conociendo un poquito, pero es dejar asomar esa persona que eres, ¿no? Y creo que por ahí hay un rompehielo que nos hace falta también en esto de lo virtual, ¿no? Como quizá por este reflejo de mí misma o de mí mismo, que nos lleva a una onda medio de cuidar la imagen o de cómo me verán, cómo me veré, si qué fondo, me peiné, no me peiné. Hay que diseñar, creo que como facilitadores, mediadores, profes, podemos hacer un grupito de trabajo de rompehielo en la virtualidad, ¿no? Como lo hacíamos de salir al jardín, dense las manos, alguna cosa más lúdica que siempre nos servía para reírnos un poco en la primera clase y decir, bueno, esto es serio, pero también podemos pasárnosla bien y empezar a acercarnos más. Y creo que ese es un tema, cómo nos podemos acercar más para saber, retomando lo de Sadeter, que tú eres una prolongación mía, ¿no? Que estamos hechos de lo mismo, que estamos viviendo la misma situación de pandemia, quizá unos con más recursos, otros con menos, pero que finalmente, por ejemplo, el hecho de los estudiantes aquí que mencionan que, y ahora que lo dice Mauro, que para algunos va a ser una posibilidad mayor el estudio gracias a que pueden trabajar también, o sea, porque ahorran tiempo. Digamos que esas 6 horas que invertían en trasladarse, ahora las van a usar en trabajar. Y eso quizá va a ser más sostenible sus estudios a un mediano plazo. ¡Wow! Ahí yo ya está, quizá algunos de los estudiantes que nos están escuchando están ya en esa situación y yo ya estoy admirándoles, ¿no? Aunque no me sepa sus nombres y no les vea la cara, no hay ningún problema, pero ya me da esperanza, ¿no? Decir, bueno, veamos cómo esto no es solo un drama, que sí lo es, y hay muchas cosas muy tristes y a las que hay que ponerle nombre y hay que saber estar ahí. Creo que también de repente queremos pasar muy rápido sobre los temas oscuros y dolorosos de esta pandemia y hay que saber estar ahí, pero también trae sus esperanzas, ¿no? Muy bien. Que sin duda el diálogo es algo más que la palabra hablada, ¿verdad? Hay una mediación ahí a partir de muchas otras cosas, los gestos, la cámara, las respuestas que nos están dando ya los estudiantes a tu pregunta. Dice Natalia Sánchez, a pesar de no estar en clases presenciales, podemos estudiar o en algunos casos trabajar, así como el organizar nuestros tiempos y poder estar enfocados en lo que queremos.
Como lo mencionó el profesor Mauro, ya existen diversas herramientas para brindar un estudio y trabajos de calidad para mejorar nuestro conocimiento. Ulises Garduño, también estudiante. En estas circunstancias algo complicado el estudio, pero gracias a las tecnologías virtuales podemos continuar. Ay, perdón, cerré sin querer. Podemos continuar nuestro estudio. Ángela Amairani dice, respecto a la pregunta de la educación es un impedimento para la educación, la tecnología es un impedimento para la educación tecnológica. Esta pregunta puede hablar desde diferentes perspectivas, pues para muchas personas sí llega a ser un impedimento. No todas las personas cuentan con los instrumentos necesarios. También cabe mencionar que la crisis ha dejado sin empleo a una mayor parte del mundo, lo que hace aún más evidente el hecho de no tener recursos necesarios para continuar con la educación a distancia. Hablo desde mi punto de vista, pues me di cuenta de que la mayoría de mis compañeros de preparatoria dejaron de estudiar. Esto hizo que ellos se desanimaran e incluso prefirieran trabajar que estudiar. Jessica Valencia dice también, la virtualidad ha ayudado mucho para poder seguir con una formación académica. Sin embargo, la economía también es un punto importante, ya que compañeros han dejado de estudiar por necesidad de buscar un trabajo o muchos se les complica o ambas cosas. Les animamos a seguir poniendo sus respuestas a estas preguntas y mientras yo dejo la pregunta en el aire para Mauro y para Rezu. ¿Consideran que la tecnología ayudará a propiciar nuevas formas de capacidad de agencia en los jóvenes para hacer frente a su realidad educativa y personal? Gracias por estas excelentes participaciones, dice Luz Pérez. Frente a estas dificultades, ¿todavía tenemos posibilidad de agencia los jóvenes para transformar esta realidad? Esa sería una pregunta pues interesante. Rezu, no sé si quieras empezar tú. Yo estoy convencida de que sí, porque lo de la juventud es la transformación. Tarde o temprano, sí me parece que estos últimos meses, casi año, ha sido de montañas rusas, emocionalmente, y como aquí mencionas, el reorganizar la vida va a tomar todavía un tiempo, ¿no? Y eso quita mucha energía a veces, ¿no? Es que la vida cambia, para muchas personas cambió completamente, ¿no? El que mis relaciones, por ejemplo, estaban volcadas hacia mis amigos o mis compañeros y de repente hacia mis papás con los que probablemente no tenía un diálogo, una relación tan cercana, sino solo no lo veía porque llegaba a dormir, es una reconfiguración total de la vida, de posicionarse, de reconocer quiénes somos, ¿no? Quiénes somos adentro de casa, quiénes somos afuera. De repente solíamos tener como esas disfraces, parecía, ¿no? Entonces a veces el no reconocerse, el duelo, ¿no? De perder alguna actividad que era vital para mí, como era quizás hacer ejercicio en algún sitio determinado, una relación de amistad, amorosa determinada. O sea, sin duda, la agencia de los jóvenes y la transformación de esto en algo bueno, yo creo que lo van a hacer porque tienen la fuerza, tienen las posibilidades, pero sí creo que quizá antes de esperar otra vez que ellos cambien el mundo y hagan de esto, hay que acompañarles más. Yo creo que hay que acompañarles más, hay que escucharles más, porque como mencionan ahí los compañeros y las compañeras, muchos ya no están conectados porque ya dejaron la escuela. No necesariamente tendrá que ser algo negativo, pero quizá para muchos de ellos su proyecto sí era estudiar y ahora está truncado. Y la tecnología no creo que sea lo que les ayude a tener más capacidad de agencia, porque yo creo que ya tenían mucho dominio de las tecnologías desde antes de la pandemia. Creo que me parece que va a ser este proceso de reconfigurarse, repensarse, reubicarse en el mundo
y como decía Mauro, entonces repolitizarnos, entendiendo como reorganizarnos y volver a decir, ah, mira, pues sí, se nos movió el tapete, el piso completamente, y resulta que eso que nos daba mucha vida, descubrimos que lo teníamos que mantener y lo cambiamos y ahora lo vivimos así, pero recuperamos eso, ¿no? Será algunas cuestiones será de recuperar, otras de descubrir nuevas, pero bueno, también me gustaría escuchar a algún estudiante que pudiera contestar esa pregunta, ¿no? Porque siempre es como, ¿será que los jóvenes? Pues preguntemos a los jóvenes. Digo, yo creo que soy medio joven, pero no tanto. Eso te iba a decir, que tú también eres joven. Yo también, aunque no me vea. Mauro. Sí, gracias, Oscar. Me parece muy importante todos los comentarios y las preguntas también de todas las compañeras y compañeros. Creo que Ángela tiene razón, pues la tecnología no solamente ha acercado a muchos, sino desafortunadamente a muchas personas les ha alejado también porque no han tenido los recursos económicos para una computadora, para un smartphone que cumpla con los requisitos para poder tomar clases en línea y para poder continuar con los estudios. Es decir, no es la panacea para muchos y para muchas. Y obviamente sabemos que la pandemia no solamente es el virus, ¿no? Sino la pandemia también repercute en lo social, en lo económico, en lo político y en diferentes campos, en diferentes campos y márgenes de acción de todas y de todos, para bien, para mal, para mayor, en menor escala. También, frente a la pregunta de si la tecnología ayuda a conformar esta nueva capacidad de agencia en los jóvenes frente a la nueva realidad, coincido también con Resurrección, ¿no? Que siempre, que esta capacidad de agencia no se va a anular, sino simplemente va a estar autotransformándose. Tendría que ser también una autotransformación y permanecer en esa autocrítica también de cómo nos vamos constituyendo y cómo nos vamos conformando como personas, como estudiante, frente a la realidad que se nos está mostrando como un poco fuerte o compleja para todos y para todos, con todo lo que estamos teniendo, ¿no? Lo económico, el virus, etcétera, etcétera. Pues incluso después, si el sueño de muchos y de muchas, ¿no? Que es regresar a este anhelado contacto, y aunque el contacto también que todos anhelamos no va a ser inmediato, ¿no? La consigna regresar a las instalaciones físicas va a seguir siendo no me toques, como decía Zizek, ¿sí? No me toques todavía, pues, hasta que todos estemos inoculados, y quizás eso lleva unos años más, no lo sé, pues. Sí, me parece que esta capacidad de agencia la estamos teniendo todos y todas en mayor o en menor medida, y creo que nos tiene que ir constituyendo como sujetos, como las personas que somos, en una autocrítica permanente de lo que estamos siendo y de lo que queremos llegar a ser también. Y algo que comentaba... bueno. No, adelante, adelante, perdón, pensé que habías acabado, pero adelante. No, hasta ahí, sí. Yo recupero dos intervenciones más que están ahí ahorita en el chat, uno sobre la mercantilización de la educación y otra que repite la pregunta de si las tecnologías son un impedimento para la educación tecnológica, aunque mi pregunta iba por si era un impedimento para la educación liberadora, pero creo que ambas preguntas tienen algo que decirnos. A propósito también que en otra mesa en otras mesas ha habido una presentación de todo lo que va a generar las nuevas tecnologías, la digitalización en términos de competencia, de desplazamiento de trabajos, de desplazamiento de formas de hacer las cosas, y que la pandemia va a acelerar en este uso. Y hay entonces también una mercantilización de la virtualización. ¿Cómo podemos nosotros como enfrentar esta nueva realidad que también es colonial, que también busca la opresión, que también busca domesticar las mentes a través de la mercantilización del conocimiento? ¿Cómo lo podemos enfrentar nosotros, nosotras que estamos convencidos de una educación liberadora, fundada en el diálogo, para la igualdad, para la justicia, para la equidad? ¿Cómo lo hacemos? Esa sería una buena pregunta
que si quieren les dejo ahí y que ojalá que puedan también responder quienes están ahí en el chat, hacer sus aportaciones para ya ir cerrando este diálogo que tenemos en la mesa 1 del seminario. Mauro, ¿cómo ves estas preguntas? Sí, primero cuando yo me refería al tema de la mercantilización, y estoy pensando la educación no solamente como lo propio que hacemos en las universidades o en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, ¿no? Sino educación en el sentido más amplio también, ¿no? Y me gusta, hay un texto de Boaventura que se llama Otro mundo es posible, de ahí rescato esa idea, ¿no? En que el mercado no sea, y me parece que eso lo estamos teniendo antes de la pandemia también, que el mercado no sea quien vaya tomando nuestro rumbo y nuestra orientación a lo que queremos hacer como universidad, como tecnológico o como personas también, sino que es uno quien tiene que ir marcando el ritmo del mercado. Y con esto no quiero decir que no quiero que no tengan trabajo, no estoy diciendo eso como tal, sino el mercado no es quien nos tiene que orientar y nos tenemos que desmercantilizar. Desmercantilizar quiere decir aquí, en el aspecto educativo más amplio, es, por ejemplo, ver nuestros consumos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿De dónde estamos consumiendo? Si lo que estamos consumiendo es producto de la esclavitud y de la explotación de otras personas, y si lo que estamos consumiendo, que no saben pues ahora, si fue por estos mercados insalubres, que no solamente se tienen en China, sino también en muchos lugares de América Latina, fue de donde surgió un virus y pueden salir otros más, pues quizás nuestro consumo de carne también, no digo ahora todos seamos veganos y todos vamos a ser felices, no, pero quizás nuestro consumo de carne también, del ganado, no sé, vacuno, todo lo que genera y la contaminación que está detrás de ello, el sufrimiento animal, etcétera, etcétera. Cuando digo desmercantilizar la educación en el sentido amplio, no solamente es lo propio de la institución, sino cómo nos estamos entendiendo en el sentido más amplio como seres humanos, como agentes o como personas que estamos en un mundo consumiendo desmedidamente, ¿sí? Y que no estamos viendo lo que hay detrás del sistema de producción, que no solamente es la explotación y la marginación de animales y de personas, bueno, de personas y de animales, sino de todo el aparato que está creando una ideología que justifica esa lógica de producción como tal. Me parece que en ese sentido, ¿no? Y referido a la tecnología, tengo la esperanza de que van a surgir otras formas, no sé cuáles, ¿no? Quizás aplicaciones, quizás herramientas o plataformas que sean gratuitas, ¿no? Por ejemplo, como Zoom, que Zoom es gratuita solamente unos minutos, pero si quieres más, tienes que pagar 20 o 16 dólares al mes. Me parece que tenemos la capacidad desde muchos países del sur o desde el norte también, que quieran entrarle en esta lógica desde la descolonización, una opción por las personas que menos tienen, buscar otros espacios que se van a ir descubriendo y que van a ir surgiendo seguramente la tecnología al favor de las personas y no las personas al beneficio de la tecnología y de un grupo de privilegiados. Muy bien. Rezu, no sé si quieras compartirnos alguna reflexión de esto, de estas preguntas. Sí, gracias. Voy a retomar, bueno, las que he estado leyendo por ahí, algunas no las has mencionado, Oscar, pero decir algún comentario, la de la mercantilización y sobre los espacios, es difícil encontrar un espacio en casa. Lo está mencionando. Bueno, ahora me ayudas ahí con el chat. Sí, bueno. Arlet, ¿no? Arlet sí. y Dulce, que Sí. explica un poco más este tema del impedimento de que si las tecnologías impiden también como el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Y bueno, de acuerdo me gustó mucho cómo Mauro enfatizó el tema de la mercantilización. ¿Yo qué diría? Sobre este tema y sobre qué toca hacer, pues creo que en esto de repolitizarnos, volver a esta tradición también muy dentro de las universidades jesuitas y no solo, las universidades en general, de la lucha por los derechos, ¿sí? La lucha por los derechos humanos. Por ahí se mencionó mucho a Ella Curía, que es un jesuita
el cual vale mucho la pena indagar luego más en quién fue y bueno, preguntarle a Mauro, que no sabía que se ha dedicado bastante a visibilizar los escritos de Ellacuría, pero bueno, creo que es un personaje que nos puede inspirar mucho para ver cómo tenemos que estar involucrados, estar de pie por los derechos de todos, en este caso de la educación, y creo que ya lo planteaban por aquí en el seminario, en alguna de las definiciones de las mesas, me pareció muy interesante que planteaban como una línea de diálogo, nuevos derechos, ¿no? A ver, cada realidad plantea ciertas discriminaciones, segregaciones y entonces la necesidad de luchar por ciertos derechos. Estamos hoy en una nueva situación, una nueva realidad en la que ustedes están describiendo, en la que, por ejemplo, no tengo un espacio, dice por ahí alguien, puede alguien no tener un espacio libre de ruido para hacer las clases, ¿no? Un tema es no tengo internet, otro puede decir no tengo silencio, otro puede ser no tengo espacio. Entonces, a partir de esta nueva situación, creo que ahí y la agencia de los jóvenes es súper importante que empiecen a decir claramente qué es lo que les falta, qué es lo que necesitan y se empiecen a organizar, no solo ellos, pero sí su voz va a ser muy importante para decir, necesitamos esto. Oye, universidad, estoy bien, hay un virus, me quiero proteger a todos, pero necesito un espacio en algún momento, no sé si para el regreso a los campus, un espacio aislado de sonido, porque no lo tengo en casa. O no tengo un espacio porque tengo que convivir con mi hermano pequeño aquí en la cabeza y el otro acá y mi abuelita que me dice que si le llevo Me explico, quizás son cosas muy, muy sencillas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con la población que migra del campo a la ciudad? En una zona deshabitada y empieza a construir sus casas con lo que puede, empieza a luchar para tener agua y luz, que es fundamental para poder desarrollar ahí la vida, ¿no? Y agua potable, y entonces empieza a organizarse el barrio y a exigir, porque eso lo necesito para vivir y para vivir y para mantener mi integridad, ¿no? Y me parece que este tema de los nuevos derechos es muy interesante porque justo es la reflexión de, me cambió la vida, ¿ahora qué necesito? Quizá necesitamos internet público, gratuito, no sé, que pueda salir a una plaza, que pueda ir a una biblioteca, que pueda... ¿Me explico? Entonces creo que eso va a ser bien, bien interesante. Ahí en este manifiesto online les decía que por ahí aparece una idea de, es que es algo muy abstracto, pero decir, tenemos que proteger los derechos a poner atención, o sea, el derecho a estar en una sola cosa, porque toda esta virtualidad nos hace creer que podemos estar en el multitask cuando hay estudios que dicen que realmente nuestra atención no es que se pueda dividir en 50 pantallas, ¿no? O sea, pues las podemos tener abiertas y estar más o menos, hacer conexiones, pero cuando uno profundiza, produce, conecta, es cuando le pone atención a algo, atención a alguien, ¿no? Y ahí voy a conectar con otro comentario de Dulce, que es cuando dices que bueno, pues sí, mucha tecnología, pero si yo envío una pregunta al maestro por correo y me contesta en 2 semanas, ¿ayuda o no ayuda la tecnología? Y a mí me parece que más que la tecnología es el tipo de acuerdos y de reglas de juego que tenemos que generar profes y alumnos nuevos de una nueva manera. Antes entrábamos a la clase y decir, bueno, ni me pregunten, el que quiera ir al baño puede ir al baño. Si te sales y duras más de 20 minutos, por favor, ya no regreses. Entiende que no quieres estar en la clase, mejor vete a dar una vuelta. Preguntas al final, acérquense, o en cuanto tengas una pregunta, dímela. Y ahora pareciera que de repente, ¡pum!, se borraron las reglas, ¿no? Entonces, tenemos que volver a enmarcar y quizá volver a decir, oigan, no se esperen a mandarme un correo después de la clase. Todas sus preguntas, pónganmelas en el chat. O interrúmpanme, abran su micrófono y pregúntenme, no pasa nada. O, ¿qué creen? Después de clase tengo que darle de cenar a mi hijo, pero de 9 a 10 voy a estar respondiendo
preguntas por correo cada semana. Eso es atrevernos a hablar. Y ahí sí invito mucho a las y los estudiantes a atreverse a decir, profe, y tenemos que abrirnos, ¿no? O sea, generar acuerdos. Tenemos que tener la capacidad de generar acuerdos, quizás son nuevos acuerdos, y no van a surgir si no levantamos la mano y decimos, necesito una retroalimentación más efectiva. Y en fin, por ejemplo, en este tema, quizá los estudiantes se sienten un poco desprotegidos frente a las maneras en las que los profesores están tutorando o respondiendo a sus consultas. Pues no sé, digo yo aquí igual y ya luego me corren porque estoy queriendo armar la revolución del estudiantado y la virtualidad y lo que sea, pero capaz que se empiezan a, oye, yo también, es que sí, no, o sea, puede ser que algo que esté pasando es que la comunicación está siendo muy interrumpida y muy lenta con los profesores. Pues levantar la mano y decirlo, ¿no? Entonces la universidad tendrá que decir, ok, va a haber una mediación para mejorar la comunicación entre profes y alumnos, o un curso, no sé, pero me parece que ahí no sé, Dulce, si coincides, que el tema no es tanto que la tecnología sea la que nos dificulta la comunicación, porque creo que te estás refiriendo a un tema de comunicación, sino que estamos en otra situación y los modos que teníamos para comunicarnos y fluir ya no nos sirven. Y quizá no hemos hablado de cuáles sí nos van a servir ahora, ¿no? Perdón si me extendí mucho. No te preocupes, ya se nos está acabando el tiempo, pero es muy, muy interesante. Ya no retomo las dos últimas comentarios a los que ya hiciste referencia, los pueden leer ahí en el chat. Ya hubo un diálogo de resurrección con esas dos opiniones, tanto de Dulce como de Arlet, muy bien situadas en el sentido, como decía Yacuría, los derechos son necesidades humanas históricamente situadas frente a situaciones de desigualdades o de opresiones, y hoy tenemos una nueva realidad que provoca nuevas desigualdades, nuevas opresiones, nuevas inequidades, y ahora pues hay nuevos derechos que conquistar, entre ellos pues el uso del software. Decía Luz Pérez también en el chat, ahora hay software libres también que se están creando desde comunidades indígenas y desde otros colectivos para poder evitar un poco o mitigar un poco las desigualdades y opresiones productos de la mercantilización nueva frente a la digitalización que estamos viviendo. Voy a darle la palabra, si les parece, al doctor Jorge Luis, que nos va a hacer una reseña de relatoría, y luego a la doctora Jiménez, que nos va a hacer un último comentario, para ya cerrar esta mesa y agradecerles también su participación activa y pasiva en esta mesa en este diálogo que hemos emprendido hoy. Si gustas, Jorge Luis Flores, director académico del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Muchísimas gracias, Oscar. Pues muy buenos días, Resurrección, Mauro. Muy gentiles, muy agradecidos, muy complacidos con su ponencia. Me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones nada más porque afortunadamente usted nos dio el suficiente margen de tiempo para que a través de las preguntas se pudiera abundar en algunos temas sobre los que difícilmente hablamos en una reunión de este orden, y que tiene que ver con estas realidades concretas, aunque de alguna manera siempre subjetivamente percibidas, pero que están predominando o están dominando el escenario en esta educación virtual. Y de esta manera la maestra Resurrección Rodríguez nos ha abundado sobre los temas relacionados con estas redes digitales, las redes virtuales, la politización, caracterización de la subjetividad y algunas nuevas subjetividades, la tecnología y la realidad como formas de reexpresión de los propios docentes y de los estudiantes en general en esta sociedad. Así también nos ha planteado cuáles serían las posibilidades que brindan las tecnologías para profundizar o para liberar especialmente a las mujeres de esta politización que de alguna manera otros autores las llaman el secuestro político de la mujer y de algunos sujetos en el orden simbólico.
y de alguna manera grandes reflexiones que nos aporta la maestra Resurrección, y que también me recuerdan mucho esta magnífica obra que quizás sea demasiado anterior, pero nunca más vigente, con esta realidad que nos platica Resurrección, y me refiero a la obra y al texto de Naila Caber, que se llama Realidades Trastocadas, las jerarquías de género en el pensamiento del desarrollo, en donde podrían caber perfectamente todas estas aportaciones que nos ha hecho hoy Resurrección, todas ricas en matices y profundidad. La maestra Resurrección también nos plantea interrogantes sobre la preexistencia y la sobrevivencia de las interacciones humanas, sus aportaciones sobre la realidad y la preexistencia también de las instituciones privadas y su función en el desarrollo y de respuesta a la sociedad. Reflexiones tales como la modificación de la cotidianidad y su gran preocupación por qué va a suceder con nuestras relaciones humanas. Muchísimas gracias, Resurrección, por estas aportaciones. Por su parte, el maestro Mauro Izazaga nos invita a repensar sobre la universidad y la tecnología en estos saberes insertos y útiles y por supuesto viables para dar una concreción y posibilidades a un contexto social ciertamente diferente, pero que siempre se desea más justo y que siempre nos permita, por supuesto, erradicar esas expresiones de la sociedad que se han arraigado, tales como el esclavismo contemporáneo y la explotación también contemporáneas. El virus visualizado así como no solamente como la pandemia, sino algo mucho más grande y que proviene y que está afectando fundamentalmente a los países del sur. La tecnología y las clases virtuales, la educación en el contexto de lo que no podemos evadirnos o escaparnos. Así también nos aporta sobre la particularidad del servicio de la educación y no descuidar el tema de las mujeres. Cita, por ejemplo, la mayoría de esas poblaciones desfavorecidas que no tienen acceso o han perdido un trabajo. Este conflicto y esta dicotomía entre que se ha dado y que se ha profundizado, esta gran desigualdad que se da pues a causa de la propia pobreza, entre morir a causa del virus o morir a causa del hambre. Aquellas personas que además arriesgan la vida todos los días en la búsqueda del sustento al acudir día a día a sus trabajos, aunado además a las carencias de orden tecnológico, tema también abordado en su oportunidad por la maestra Resurrección. Interrogantes todas sobre los trabajadores ambulantes y sus problemáticas, los migrantes, la crisis de salud, y que de alguna manera los hace a estos grupos de población más vulnerables y sin acceso a la salud y la justicia. El maestro Mauro profundiza sobre el colonialismo y la colonialidad, así como por la territorialidad y las afectaciones y consecuencias y transgresiones a los países colonizados en esta nueva expresión y en estas nuevas manifestaciones del colonialismo. Y pregunta el maestro Mauro, ¿habría que descolonizar las tecnologías? ¿Qué significa también ser estudiante, profesor o un estudiante virtual en estas universidades y en estos nuevos contextos? De lo cual nos invita a repensar, a resemantizar y a resignificar en torno a la realidad que estamos viviendo en sus diferentes matices y contextos. Nos aporta también sobre la justicia cognitiva, la democratización del conocimiento y desmercantilizar la educación, tema sobre el que abundó en esta etapa final de la conferencia. La tecnología no es para todos, sino para aquellos que la puedan pagar, afirma el maestro Mauro, incluso en esa encrucijada de sobrevivir o acceder a las tecnologías para tener a la vez acceso a la formación, es decir, acceso al conocimiento, ese conocimiento colonizado. Finalmente, nos invita a reflexionar sobre estas nuevas realidades, pero también sobre las otras realidades que también existen y que no nos deben parecer ni ser lejanas. Reflexiones sobre lo que representa el diálogo socrático y el diálogo como una experiencia profunda. Muchísimas gracias, maestro Mauro Izazaga, por todas sus aportaciones el día de hoy. Gracias, gracias, doctor Jorge Luis. Le vamos a dar la palabra a la doctora Adriana Jiménez, quien va a agradecer a nombre de las universidades su participación, y no se les olvide contestar la encuesta de evaluación que tenemos en el chat. Adelante, doctora Jiménez.
Gracias, Oscar. Pues también nada más agradecerle a Mauro y a Resurrección todos los planteamientos tan interesantes que nos presentan. Yo solo destaco dos muy importantes, bueno, que a mí me parecieron sumamente importantes. Este planteamiento de la Universidad On Life, que me encantó esa parte de Resurrección, y de Mauro, bueno, una cantidad de ideas como esta parte de resemantizar la universidad, que por ahí Luis Bonilla, también politólogo, educador, menciona como el reseteo de la educación. Entonces, en ese sentido, me parece interesante que nos llevemos una reflexión sobre una alianza por la ciudadanía, que estos seminarios, estos encuentros y estos diálogos que hemos tenido nos lleve a pensar en una alianza por la ciudadanía, por la justicia y por la democratización. Justo ideas que tanto Resurrección como Mauro nos compartían. Trabajemos entonces en una responsabilidad compartida, en una responsabilidad política, pedagógica, para construir un espacio del cuidado. Esto que decía Resurrección de On Life. Y pues muchísimas gracias a Mauro. Yo soy fan de Mauro, soy parte del club de fans de Mauro, que tiene ahí su club. Entonces coincidimos en la universidad en algunos encuentros. Y a Resurrección, muchísimas gracias por estos planteamientos que nos presentas y que nos hacen también reflexionar. Pues agradezco también las intervenciones de quienes estuvieron presentes en el chat y también ahorita de manera presentes, pues, ¿no? En estos procesos de reflexión que trabajamos. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Gracias, doctora Jiménez. Gracias, doctor Jorge Luis. Resurrección, Mauro, muchas gracias por su participación a nombre de las universidades jesuitas que organizamos este seminario y de la USJAL y del SUG en México. Les agradecemos. A todos los demás les recordamos que está por empezar la mesa 3 sobre las nuevas realidades para virtual. La mesa 3 se llama Acceso a la virtualidad y digitalización para estudiantes tecnólogos. Está por iniciar, lo pueden hacer a través del micrositio de educación tecnológica de la página del TUCH. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas.